Continuamos con la entrevista con el escritor Francisco Martín Moreno. Don Francisco, está usted aquí en Veracruz para presentar su nuevo libro, México Acribillado. Leía yo la reseña, ya habla usted del asesinato de Obregón en este libro y una serie de asesinatos que se vienen posteriores hasta llegar a Carranza. ¿Su libro no aborda la sangre que hay hoy en México? No. Bueno, le puse México acribillado porque, a diferencia de lo que pasó con los padres fundadores de los Estados Unidos, los padres fundadores, salvo Hamilton, todos mueren en la cama y todos mueren en paz. O sea, pero en México... Quizá Lincoln murió asesinado, ¿no? Sí, pero ya no lo consideré yo padre fundador, porque los padres fundadores, digamos, fueron a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Por supuesto, Lincoln muere asesinado, pero a lo mejor, si no, más chiclosa la interpretación, sí podría ser Lincoln un padre fundador. Bueno, lo compro, ¿no? Pero bueno, salvo Lincoln y Hamilton, los demás mueren en la cama. Washington muere en la cama, Madison muere en la cama, Jefferson muere en la cama, Monroe y Adams mueren en la cama. Pero en el caso de México, a Hidalgo lo fusilamos, a Matamoros lo fusilamos, a Basolo lo fusilamos, a Jiménez lo fusilamos, a Bravo lo fusilamos, a Morelos lo fusilamos, a Iturbide lo fusilamos, a Vicente Guerrero, no, en el siglo XIX, a Vicente Guerrero lo fusilamos, Melchor Ocampo lo asesinamos, Santos Degollado lo asesinamos. Todo se arreglaba a balazos. Sí, claro, y Pancho Villa obviamente asesinado y Álvaro Obregón asesinado. Claro, porque los mexicanos no hemos aprendido a parlamentar, lo estamos viendo todos los días en el Congreso, no nos podemos poner de acuerdo ni para decidir qué horas son en el país. Tiene que ser la Corte la que decida qué horas son en nuestro país, porque ni para eso podemos ponernos de acuerdo, porque nos hemos entendido toda la vida a balazos. Ese es el punto a que quisiera ir su libro, México Acribillado, que los mexicanos difícilmente nos ponemos de acuerdo. Porque no tenemos una tradición democrática. Mira, para no irnos muy lejos, en el Imperio Azteca no hubo democracia y fueron 200 años. En el Virreinato, 300 años, no hubo democracia, obviamente tampoco. En el siglo XIX no hubo democracia, tenemos un presidente que regresa 11 veces al poder, más intervenciones como la americana, como la francesa, y después rematamos con la dictadura de Porfirio Díaz. No hubo democracia. En el siglo XX nos toca la revolución, nos toca la diarquía Obregón Calles, donde tampoco hubo democracia, y después 70 años de priismo. ¿Cuál democracia? Tenemos nada más como democracia más o menos plausible los 6 años del gobierno de la señora Fox, porque pues ella fue la que gobernó, y los años que llevamos del presidente Calderón, más los, si quieres, 15 meses del gobierno de Pancho Madero. Pero ¿cuál democracia? No hemos aprendido a parlamentar. Los norteamericanos sí aprendieron a parlamentar porque los ingleses les permitieron el autogobierno, pero los españoles no nos permitieron a nosotros el autogobierno. Porque además pasa otra cosa curiosa, cuando alguien te lleva a la contra, te enojas. Te enojas, sientes que es personal. Entonces lo que se antoja es tirar una rama, una soga por encima de un árbol para colgar al interlocutor que te está llevando a la contraria. Don Francisco, usted escribe, manda mensajes, frustración de repente como persona o como escritor de que las cosas no cambien en nuestro país, no mejoren sustancialmente. Sí, tengo una gran frustración porque pudiéndolo hacer no lo hacemos. Por ejemplo, si hiciéramos una reforma energética en serio, una reforma petrolera, no como estas bromas que ha hecho de mal gusto el PRI y el PAN, ¿no? y el PRD, ¿no? Que esta reforma no fue una reforma energética, fue una reforma corporativa a Pemex nada más. La reforma electoral se está viendo que tiene varios errores. Pues sí, pero entonces me desespera mucho porque si hiciera una reforma integral, mira, el propio Fidel Castro, el coma andante, ¿no? Este coma andante ya abrió los recursos petroleros cubanos a Repsol, a la Dutch Shell, a la British Petroleum, a muchas empresas extranjeras. Él, el propio Castro, que es el comunista por definición, abrió el mercado energético. Y también lo hicieron en Corea del Norte. El único país que no lo ha abierto somos nosotros. Entonces, cuando el propio presidente Cárdenas fue el que dijo, México no tiene la tecnología, México no tiene los recursos, esto lo dijo después de la expropiación, y manda una ley al Congreso que se aprueba, en donde se autoriza la inversión extranjera. Privada, ¿no? Privada. Y es lo que teníamos que hacer. Si queremos una reforma energética, todo lo que tenemos que hacer es seguir los pasos del general Cárdenas. Él lo dijo. Pero ahora, claro, los periodistas ni los periodistas quieren acordarse de eso. El que cierra
el mercado, el que amuralla el desarrollo energético de México, se llama Adolfo Ruiz Cortines, pero en ningún caso Lázaro Cárdenas. Cárdenas lo vio con mucha claridad. Ahí están las leyes para quien quiera consultarlas, y lo abrió. Entonces me desespera mucho. Si se abriera, por ejemplo, el mercado energético en México, tendríamos unos ingresos de 600,000 millones de dólares en 8 años. Porque no es posible que seamos un país rico en petróleo y que importemos gasolina, 65% de la gasolina y 70% de gas, teniendo gas y teniendo petróleo, y que exportemos crudo. Es como exportar azúcar para importar caramelos. No se puede. Entonces, exportes mangos y te los regresan empacados, ¿no? Bueno, ahí tienes, sí. Mandas las fresas y te las regresan en mermelada. Entonces, y claro, a un precio muchísimo mayor, con el valor agregado. Entonces, nosotros nos hemos suicidado durante los últimos 70 años de exportar petróleo e importar gasolinas, y en lugar de exportar el petróleo que se puede descomponer en 1000 productos, exportamos todo aquello para luego importar los barnices, los zules, las gomas, las gasolinas, los gases, cuando debíamos tener nuestra propia industria petroquímica exitosa, poderosa, como la que podríamos tener sin duda alguna, pero somos Pemex es la única empresa petrolera del mundo que está quebrada. Don Francisco, ¿el PRI regresa al poder? Sí, yo lo veo muy claro. Yo veo muy claro que en julio vamos a ver a un PRI fuerte, dominador, y que yo creo que tiene muchas posibilidades de volver a Palacio Nacional. Porque los panistas, para la desgracia de México, han demostrado que no saben gobernar. Yo esperaba que el presidente Calderón gobernara con una coalición, o sea, una especie de coalición gobernante, integrada por gente de izquierda, gente de derecha, gente del centro, que tuviera una interlocución con el Congreso, que es donde se produce la parálisis nacional. Y sin embargo, no se hizo. De cuotas y cuates. Sí, está metido en un grupo cerrado de panistas que ha producido nada, atraso, parálisis, desesperación, mientras nacen 850,000 mexicanos al año. Esto es lo que no se vale, ¿no? Y esta irresponsabilidad no se puede dar. El presidente tenía que haber abierto su gobierno para que se ventilara, para que pudiéramos aceptar la realidad del México político. Se encierra y se amuralla en un panismo aplaudidor, incondicional, obsecuente, con todas las consecuencias para México, porque vemos que el país, de sus promesas, ninguna. En descargo de él está la crisis, de la que él es inocente, ¿no? Pero con crisis o sin crisis vemos que no tuvo, a pesar de toda la trayectoria y la historia de él como parlamentario mexicano, pues no han sabido tener una interlocución con el Congreso. Muy bien. Don Francisco, le agradecemos su opinión para Noticable y bueno, pues ante frustraciones, seguir luchando, ¿no? Hay que seguir luchando porque, mira, para que quede claro, tenemos muchas herramientas para triunfar. Yo te diría que tenemos todas. ¿Y por qué no las usamos? Esa es la parte de la desesperación. Porque si tú dijeras, es que no tenemos nada, pues no, tenemos todo. Absolutamente todo para triunfar, pero no triunfamos. Entonces yo creo que llegó la hora, perdón Carlos, pero llegó la hora en que entendamos que México es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos. Yo creo que todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, tenemos que ir a la política y sacar a todos estos parásitos o dinosaurios o tiranosaurios y renovar la vida política de México. Lo peor sería la indiferencia del ciudadano. Claro, lo peor, y es la que se está dando. La gente piensa que su responsabilidad ciudadana termina donde empieza la puerta de su zaguán, ahí. Todo lo que pase del zaguán para afuera ya no es su problema. Ya no le importa. Y en realidad ahí es donde comienza el problema, del zaguán para afuera. Y nosotros pensamos que el problema comienza del zaguán para adentro. No es cierto. Hay que ir a rescatar el patrimonio público de México, que es el de todos nosotros. Para eso hay que apartarse de la caja registradora y hay que meterse en la política y arrebatarle a los políticos por la vía legal y civilizada y respetuosa el poder. Ya tuvieron suficientes oportunidades para demostrar que no pueden y que no saben. Pero México es un país muy sabio y si nuestras filas de políticos se nutrían con gente que piensa, que sabe y que conoce, cambiaríamos el destino de México. Muy bien. Pues gracias, don Francisco, y bienvenido a Veracruz una vez más. Te agradezco muchísimo, Carlos, y gracias por permitirme estar contigo y con tu enorme audiencia.